agarrando apuntes. Ya, el primer tema, las divisiones sociales. Las divisiones sociales, el primer tema que hoy vamos a hablar después que ya el día lunes vimos acerca del trabajo. Con la revolución neolítica, que era lo que les estaba hablando las diferencias, ¿no? Antes de iniciar la clase. En la revolución neolítica es donde existe el surgimiento de la agricultura y de la ganadería. Y aparte de las otras cosas que yo les indiqué para que ustedes vieran, ¿no? Que podemos diferenciar esos dos periodos. Con la revolución neolítica, que fue el surgimiento de la agricultura y de la ganadería, se da las divisiones sociales. Existen, con esta revolución neolítica, la división del trabajo. Es decir, que dentro de esta revolución neolítica existió la separación de las tribus dedicadas a lo que era el cultivo y la cría. Porque cuando hablamos de divisiones, estamos diciendo, como yo antes les indiqué, que no podemos, dentro ni siquiera de un país, peor, ¿no? En un solo sitio, dedicarnos a una misma actividad. No podemos hacerlo. Y en esta revolución neolítica, en el neolítico, como surge la agricultura y la ganadería, entonces se da la necesidad de dividir el trabajo. ¿Qué hicieron? Separar las tribus dedicadas al cultivo y a la cría de animales. Esta especialización hizo que aparecieran las siguientes cosas, ¿no? Al momento que se separaron los trabajos. Aparecieron la propiedad privada. Los agricultores ya se apropiaron de la tierra, de sus productos y de los beneficios. Eso fue lo primero que apareció al momento que hubo esa separación o división de trabajo, la propiedad privada. Los agricultores se apropiaron tanto de la tierra, de sus productos y de sus beneficios. Que también apareció cuando hubo divisiones de trabajo, las clases sociales. Es lo primero que divide, ¿no? A las sociedades son las clases sociales. Y lo vemos hasta la actualidad. Lo vemos hasta la actualidad, las clases sociales. Cuando aparecen las clases sociales, esto da el inicio, ¿no? Porque se ven en la necesidad de dividir, ¿no?, las clases sociales por el incremento de la producción. Cuando incrementa la producción, lo que existe es acumulación de riquezas. Y ahí es donde aparecen las clases sociales. En ese tiempo, lo que hacía la acumulación de riquezas eran los excedentes agrícolas, es decir, lo que sobraba. Antes, en los otros periodos, y si hablamos del periodo paleolítico, ¿no?, solo comían lo que en el momento cazaban y no sobraba nada, quizás hasta quedaban con hambre, si nos ponemos nosotros a analizar. Pero ya en el neolítico, como ya surge la agricultura y la ganadería, no solamente se alimentaban de una sola cosa. Y como ya hubo división del trabajo, lo que recogían sobraba. Y en ese momento era lo que a ellos le generaba acumulación de riquezas, los excedentes, lo que sobraba. Y aparecen pues las desigualdades, que existían personas que acumulaban porque les sobraban y a otras personas no. Dentro de estas divisiones del trabajo
tenemos también la gran división social, porque hubo una separación de oficios. Esos oficios eran en base a la agricultura. Ya no solo habían personas que se dedicaran a las labores del campo, sino que también aparecieron personas que ya empezaron a dedicarse exclusivamente a la elaboración de herramientas, de utensilios. Como de una cosa se puede generar otra fuente de trabajo, y ahí aparece otra división, pues, ¿no? ¿No? Los oficios no solamente eran manuales en la parte de la agricultura, sembrar, sacar, ¿no? Sino que ya hubieron ya especialistas en otras labores, no solo en el campo, eran lo que ellos pudieron nosotros aprender, y sino que también hubieron grupos que dijeron, no, también podemos facilitar el trabajo del campo con herramientas que nosotros vemos ahora, ¿no? Le pongo un ejemplo. Saca el carro. Le pongo un ejemplo de que para nosotros pelar algo no solamente existe el cuchillo, ¿no? También hay un pelador. Buscan las personas, ¿no? Crean. Les salen sus ideas porque ellos quizás estuvieron haciendo algo y dicen, no, nosotros podemos facilitar este trabajo. No todos tienen esa habilidad, ¿no? De manejar el cuchillo, es mucho más peligroso. Bueno, vamos a crear esto. Y así fue. Al momento que aparece esta gran división social, es decir, la separación de los oficios, de que no solamente había gente que se dedicara al campo, a cultivar, y luego a sacar lo que ellos habían cultivado, sino que también elaboraron ya herramientas, utensilios, no solamente ayudó a que se elevara la productividad agrícola, porque facilitaba, sino que también ayudó para que existiera el comercio. Siempre las cosas cuando se crean, cuando se agilita el trabajo y sacan mayor productividad, eso es lo que va a generar comercio. Surge el comercio, el intercambio de objetos, que aquí pues nosotros lo conocemos como trueque. Cuando aparece el comercio o cuando se inicia el comercio no es como ahora, ¿no? Que nosotros damos pues una moneda, damos un billete para nosotros comprar el producto, el que nosotros necesitemos. En ese momento todavía no existía eso. Había el intercambio. Y ese intercambio lo conocemos o es considerado como trueque en esos momentos. Intercambio de objetos que tenía que tener para ellos el mismo valor. ¿Ya? No podía existir, ¿no? Como podemos nosotros decir, esa sabiduría de la persona. Ah, no, yo cambio esto por lo de acá. No, si la persona no estaba de acuerdo, no hacía el intercambio. El desarrollo del comercio y del mercado hizo que surgiera otra, otra división del trabajo, como era la clase de los mercaderes. Todo lo que nosotros hemos hablado ahorita, y nos queda la división del trabajo, lo que se busca hasta en la actualidad es que el trabajador produzca más en menor tiempo posible. Y eso lo vemos, ¿no? Después que vamos a ver, bueno, creo que con ustedes no, ya directamente, porque creo en décimo, noveno se trató sobre eso. A veces hay temas que no son nombrados ya, no hay como que seguimos, ¿no? Porque a veces hay temas que en los primeros años se ven, no está tan amplio, porque los siguientes años lo seguimos tratando. Pero cuando aparece las industrias, creo que ustedes que sí vimos el año pasado, ¿no? Cambia totalmente el trabajo. La mano
que era la fuente de trabajo, ¿no? Que todo se realizaba con las manos, al momento que aparecen las primeras máquinas cambia totalmente. Y se dan cuenta que gracias a esas máquinas podían producir más en menos tiempo. Claro, guiadas por el humano, pero hubo un cambio total. Y hasta en la actualidad sigue de la misma forma. Es lo que se busca dentro de la sociedad, que el trabajador siempre produzca más en menor tiempo posible. Vamos a hablar ahora sobre el segundo tema. ¿Ya? El segundo tema, como les dije, es acerca de lo que nosotros estamos igual viendo sobre el trabajo. Vamos a hablar sobre la división racial del trabajo. A lo largo de la historia hemos tenido, ¿no?, diferentes criterios, diferentes formas de trabajo. Vamos viendo esos cambios, pero como les dije al final del primer tema, es lo que siempre se ha tratado de buscar. Cuando se empezaron a separar los oficios y vieron que con herramientas podía mejorar y se podía producir más cosas en menor tiempo posible y que generaba menor cansancio a las personas. Ya, aquí dentro de la división racial del trabajo han aparecido las clases sociales, ¿no? Claro que ahora tenemos ya clases sociales que nosotros decimos, ¿no? Clase baja, media, alta, ¿no? Según lo que se ingresa, los ingresos que generan las personas, son esas clases de ahora, las clases sociales que nosotros vemos. Allí, pues en ese momento no era así. Esas clases sociales estaban divididas como agricultores, artesanos, mercaderes. Eran las clases sociales de ese tiempo. ¿Ya? Usted sabe, cuando decimos mercader, es el que comercializa, ¿no? Puede ser que saca sus productos a la calle, ¿no? De esa forma. Esas eran las clases sociales que habían surgido en ese tiempo. Pero han existido sociedades que se han ido distribuyendo la carga laboral ateniéndose a la raza o a la etnia. Les voy a poner un ejemplo. En la India hubieron, ¿no?, diferencias sociales, ¿no? Se les distribuía la carga laboral según la raza. A las personas de piel más oscura siempre hacían trabajos o ocupaban lugares menos favorecidos. Y por lo general sus trabajos eran de servidumbre. Los trabajos más pesados, los trabajos más denigrantes, eran para las personas de piel oscura. Y si vemos en la mayoría de países, vemos esa diferencia o esa carga laboral solamente por un color de piel. Caso similar de la India, como les di el ejemplo, también tenemos el sistema colonial que tuvimos europeo en América, ¿no? En esas colonias españolas, los indígenas, aunque legalmente no eran esclavizados, fueron obligados a trabajar en minas, en haciendas, en talleres de manufacturas, donde lo que ellos trabajaban los indígenas, los únicos que se beneficiaban eran los blancos españoles. Vemos, ¿no? Solamente por raza. Lo vivimos en América con los españoles, ¿no? Con esas colonias europeas, porque no solo llegaron los españoles, sino también los portugueses, ¿no? Salen legalmente, no fuimos esclavizados, pero sí fuimos esclavizados,
¿ya? Porque eso, lo que estamos viendo, eran esclavos. Eran obligados, si eran obligados, eran esclavos. A trabajar en minas, porque sacaban, ¿no? El oro y la plata, y sabemos que ellos, pues, se beneficiaron de eso. En las haciendas, en los talleres de manufacturas, y lo único que se beneficiaban eran los blancos, o sea, la raza de los españoles, blancos españoles y todos sus descendientes. También tenemos allí que ese mismo trabajo, no pesado, denigrante, como de servidumbre, también era reservado para los esclavos africanos, que ellos eran llevados a diferentes lugares y comprados como que usted fuera a comprar una papa al mercado, ¿no? Si hasta ellos veían hasta las contexturas de estos africanos, ¿no? Si estaban muy delgados, no los compraban. Si los veían enfermos, no los compraban. Y el trabajo fue así, dividido, ¿no? División racial del trabajo, por eso es lo que nosotros estamos ahorita tratando. Cuando aparece el proceso de mestizaje, esta división del trabajo no varió mucho, sino que más bien fue alimentada con otras razas que fueron apareciendo. En la actualidad, ¿no? En la actualidad, esta división del trabajo se ha cambiado, ¿no? Vemos que existen problemas raciales, pero no que se distribuya la carga laboral solamente porque vamos observando de qué raza es. En la actualidad, la división del trabajo se encuentra como más colectivo, pues porque igual hemos venido por unos procesos bastante largos. Si nosotros primero estuvimos, ¿no?, esclavizados por los españoles, luego existió el proceso de la independencia, de la liberación de los pueblos latinoamericanos, seguimos como teniendo esa opresión porque existen otras cosas que nos hacen que siga existiendo los prejuicios raciales por la tecnología, por la parte económica. Existen todavía esos prejuicios sociales por aquello. Las personas de escasos recursos generalmente suelen estar en trabajos que ganan muy poco, son oficios manuales, son trabajos un poco pesados y que son menos remunerados que las profesiones. Según tu educación, lo que tú estudies, lo que llegues a conseguir, es que tú puedes obtener un trabajo mucho mejor, ¿no? Como siempre les he dicho, el año pasado les decía bastante esto, los trabajos, después que sean honrados, no importa de qué trabajes, pero desgraciadamente los prejuicios se siguen dando a raíz de esto. Lo que tú estudies o lo que llegues a conseguir es lo que tú vas a buscar en un futuro, que te va a hacer cubrir esas necesidades como es el trabajo. No se va a comparar una persona, les pongo un ejemplo solamente, si yo me comparo, yo me voy a poner de ejemplo. Yo que estoy aquí porque tengo una profesión, porque estudié, les estoy dando clases a una persona que está trabajando en una fábrica. Están de pie muchas horas de trabajo,
Eh, a veces pues existen, ¿no?, agresividad dentro de esas áreas de trabajo, el cansancio, ¿no? Trabajas jornadas que no son horarios fijos, eh, y quizás la remuneración es más baja. ¿Y qué estoy haciendo yo? En este momento estoy sentada dándoles una clase. ¿Cuál es la diferencia? Que yo estudié, la persona, solamente estoy poniendo un ejemplo, una mujer no logró estudiar ni siquiera a la escuela, solamente terminó la escuela y ya no tuvo la oportunidad de seguir estudiando. Por eso les digo, ¿no? Desgraciadamente siguen existiendo estos prejuicios. Pero ya ahora lo vemos, es al momento que se ejercen los oficios, las profesiones. Entonces allí tenemos los dos temas